Listos, entonces la grabación ya está iniciando. Hola a todos, yo espero que me escuchen bien. Vamos a dar inicio a nuestro encuentro. Somos el taller de escritura creativa Isotopías, pertenecemos a la red de talleres de escritura creativa y tertulias literarias de Colombia. Y hoy, denme un momento que aquí están. Y hoy tenemos un invitado, el escritor colombiano Sebastián Gaviria, quien conversará con nuestra compañera María Antonia acerca de la escritura literaria. Como siempre, yo espero que el encuentro cumpla las expectativas pues, de todos. Y de mi parte, solo me queda agradecer a María Antonia por todas las diligencias que ha realizado para que este encuentro tenga lugar. Y por supuesto, agradecerle también a Sebastián Gaviria por aceptar ser parte el día de hoy de Isotopías. Bienvenido, Sebastián. Quedas en las mejores manos. El resto de nosotros estará muy atento, escuchando y esperando el momento de las preguntas. Súper, gracias, Gustavo. Bueno, no, gracias, Evas, por estar, por venir a este espacio. Creo que es muy importante para todas nosotras poder, pues, escuchar otras experiencias y también hacerte preguntas. Voy a hacer una presentación corta, pues, de Sebastián. Ya les había contado un poco de su proceso de escritura, pero pues la idea es que hoy profundicemos en él. Sebas es magíster en estudios humanísticos del Tecnológico de Monterrey. En 2020 ganó el concurso nacional de cuento de la Biblioteca EPM y un concurso de relatos cortos desde casa hacia el futuro de la editorial Tragaluz. Y ha sido finalista en 3 ocasiones del Premio Nacional del Cuento La Cueva, uno de los concursos de cuentos más importantes de Colombia. Además tiene un libro de cuentos muy recomendado, se llama Pájaros Muertos, por si no lo han leído. Y también uno más reciente, más como de relatos, ensayos, de autobiografía, Un ruido de fondo que nunca se apaga. Personalmente me gustó mucho, entonces también muy recomendado. Ese en particular me gusta mucho más porque siento que ha sido como mi estilo también en la escritura, más autobiográfica, más desde el ensayo, entonces pues es muy interesante porque también hay tipos de lectores para cosas, entonces es muy bueno poder explorar también eso hoy, de acuerdo a lo que cada una y cada uno escribe. Y bueno, eso es como muy breve la presentación de Sebas, me imagino que hay mucho más, pero bueno, quisiéramos empezar por ahí, Sebas, no sé si nos quieras contar. Ah, bueno, algo importante es que a Sebas le enviamos un texto que acordamos, el texto es de Gustavo, ¿cierto? Si no estoy mal, el texto es de Gustavo. De Gustavo Valderrama. Ajá, de Gustavo Valderrama, Entonces, eso. Sí, entonces, bueno, que haya un momento como en este espacio donde Sebas nos pueda contar un poco qué lectura hizo del texto. Pero para empezar, quisiéramos como hacerte una pregunta y es cómo ha sido ese proceso de escritura y reescritura de lo que llevas hasta ahora. Bueno, no, María y Gustavo, gracias por la invitación a este espacio. Yo feliz de conversar siempre, de conversar sobre literatura más todavía. A Gustavo yo ya lo conocía, porque compartimos en algún momento taller de escritura en La Piloto con Juan Diego Mejía y lo leí, me encantó lo que escribió, todavía lo recuerdo incluso, y incluso en algún momento habíamos conversado de pronto de hablar sobre estos temas. Entonces, bueno, muy gracias a ambos pues por esta invitación y por este espacio para hablar de esto. Pues no, yo creo que yo con la escritura, yo empecé primero, pues yo creo que como, no sé cómo empiezan las personas a escribir, pero porque no, todas las experiencias son muy distintas, todas funcionan muy diferente, pero sí hay una cosa que a mí me pasa y es que me pasó, y es que yo creo que al ser hijo único me impactó mucho ser hijo único y no tener con quién jugar, o sea, cuando era niño, no tener como un hermano, una hermana, no tener como alguien con quien, además hijo único de una mamá
que luego no, pues que mi papá no, pues un padre ausente. Entonces como que eso hace que uno en esas condiciones tenga que buscar cómo matar la aburrición, en primer lugar, ¿cierto? ¿Cómo matás vos la aburrición de... En esa época no teníamos todas las cosas que hay hoy, o sea, hoy los niños tienen menos como aburrirse y eso me parece lamentable, porque uno aburriéndose es que descubre formas de la imaginación, ¿no? Encuentra maneras de imaginar. Creo que mi primer acercamiento a lo literario fue como los juegos infantiles imaginarios, que de alguna forma también me protegían un poco de mi entorno, ¿cierto? Y ahí llega una primera curiosidad con las historias, como yo me las inventaba. Cuando yo veía películas, yo me metía muchísimo en las películas que veía cuando era niño. Y luego me acerqué por primera vez a los libros, pues yo en el colegio obviamente no leía, pero hubo dos libros fundamentales para mí en el colegio. Perdón que hable tanto de mí, pues, y de como ese proceso, pero pues como para llegar a ese proceso de escritura me parece importante volver un poco a la infancia. Uno es Tintín, las aventuras de Tintín. A mí me impresionaron muchísimo porque yo quería salir, pues yo sé que hoy tiene todas las cuestionamientos por temas de colonialismo y etcétera, pero como que en ese momento para mí era escapar, irme para África, irme para, no sé, para donde fuera. Y eso me parecía bellísimo y yo me acuerdo que yo me devoraba todo. De hecho, ya adulto traté de hacer la colección de las aventuras de Tintín sin éxito. O sea, no he podido coleccionarlas todas, pero es como de esas historietas que a mí me permitieron una salida imaginaria, inicialmente entre la imagen y el texto. No racional, yo en esa época no pensaba en literatura, pues pensaba en que eso me servía. Y una cosa que me funcionó mucho también, que me gustó mucho, fueron los libros de Escalofríos. En esa época había una colección de libros de terror para adolescentes o pues, como jóvenes adolescentes, o niños adolescentes. Yo no sé en qué etapa era realmente, pues o no sé, no sé si importa, pero me acuerdo que una vez me leí un libro pues, de Escalofríos que se llama El mutante enmascarado. Y a mí ese libro yo me acuerdo que un viernes, yo tenía 10 11 años, no sé, me senté en una silla y me leí un viernes a las 6 de la tarde y lo terminé a las 9 de la noche. O sea, no paré, es más, ni comí. Y eso me impresionó mucho porque era terror y a mí el terror siempre me ha tenido, me ha gustado. No escribo terror y ahí sé que el texto que vamos ahorita a comentar tiene algo del gótico, de lo gótico, como algunas claves del terror. Pero a mí me fascinó y creo que fueron mis primeros acercamientos. Luego en la adolescencia me eché a las petacas y me olvidé de todo eso y no me importaba sino salir, estar con los amigos, beber, lo que fuera. Como que hay una etapa en la que no, pero luego vuelvo y digo, quiero volver a leer y me acerqué como a tres autores fundamentales en ese primer momento. Uno fue Fernando González con un libro que se llama Viaje a pie. Yo creo que ya habían otras preguntas. Creo que es Kierkegaard el que dice que uno tiene unas etapas, como la etapa ética, la etapa estética y la etapa de no me acuerdo cuál la dividía como en tres. Y como que entré en una etapa estética, ¿cierto? Como ya no estaba en el leonismo total, sino como que venga, necesito belleza en mi vida, preguntas en mi vida, y en los libros encontré eso, y sobre todo con Fernando González y Viaje a pie. Luego leí el retrato de Dorian Gray, y eso hizo que yo quisiera. El retrato de Dorian Gray tiene además unos diálogos muy filosóficos, unos diálogos muy como de filosofía del arte, eh, unas reflexiones estéticas, y eso me impresionó mucho, y esos dos libros hicieron que yo quisiera en algún momento hacer una maestría en estudios humanísticos, ¿cierto? Yo dije, pues pucha, los libros me llevaron a pensar que quería filosofar o aprender de los filósofos, porque yo veía cómo escribía Fernando González, cómo se detenía en cada cosa, cómo se detenía en el agua, cómo se detenía en echar humo, cómo se detenía en una frase, y ese detenimiento a mí me parecía fascinante en Fernando González y quería imitarlo. Y, y lo mismo con el retrato de Dorian Gray, creo que ahí había como un germen de lo que yo quería hacer, como preguntarme por lo bueno y lo malo, por lo bondadoso y lo no bondadoso. Y luego llegué a Fernando Vallejo, y con Fernando Vallejo me pasó, y con Fernando González también, que encontré que uno podía hablar en un registro más propio de, no el registro gringo, ni británico, ni europeo, sino un registro de acá, que permitía belleza, así como Rulfo escribe en Un mexicano inventado precioso, pues que es un mexicano que está con bases en su idioma, pero que uno sabe que es una
un lenguaje poético, encontré que podía contar cosas con un lenguaje más propio y más de acá. Estudié eso y terminé mamado de estudiar a Platón, a Aristóteles, a Kant, o sea, tuve como una pelea al final de la maestría, no quería, la forma me aburrió muchísimo, pues me aburrió no porque, ay, no quiero leerlo, sino porque creo que terminé agotado de sistemas filosóficos y en ese momento dije, cuando terminé dije, voy a dedicarme a leer otras cosas y leí como si no hubiera un mañana, o sea, yo creo que ahí fue donde las etapas más bonitas de lectura literaria que he tenido y que yo siempre que hago talleres de escritura o acompaño talleres de escritura siempre le digo a la gente que asiste, esto puede parecer ñoño y pedante, pero de verdad que es importante que leamos, es que cómo vamos a escribir si no leemos, o sea, cómo vamos a escribir si no sabemos cuáles han sido ya los lugares comunes de la literatura, y cuando digo lugares comunes obviamente no es solamente los clichés, sino que ya hay lugares muy transitados por grandes autores, grandes autoras, y cómo vamos a desconocer eso, ¿cierto? ¿Cómo vamos a desconocer que posiblemente eso ya se hizo y que nos puede dar luces para hacer una cosa propia con las preguntas de hoy, ¿cierto? Entonces leí muchísimo en ese momento y me picó ese dicho de qué bueno escribir y entonces, claro, lo que uno hace es entrar a talleres de escritura. A mí me parece que, pues, funcionan muchísimo, son un espacio, yo siempre digo que es un espacio político, estético, ético, o sea, cuando hay un taller de escritura se está haciendo preguntas colectivamente. Y yo busqué talleres de escritura, pues primero algunos muy corticos, luego caí en el de la piloto, y eso, ese lugar que es como una especie de ágora, yo no sé, como un espacio donde se discuten cosas, pero a partir de lo que queremos contar, a partir de nuestra visión del mundo, a mí me pareció, yo de las experiencias más bonitas que yo he tenido, es haber estado en un taller, ¿cierto? Y conocer gente con todas las profesiones posibles, con todos los intereses posibles, bajo una misma búsqueda en la que no está tan claro, no hay una fórmula, ¿cierto? Existen unas herramientas, existen unas técnicas, pero no hay una fórmula para hacer una obra maestra, no hay una fórmula para escribir un gran libro, eso es muy relativo en ese sentido, pero para mí los talleres de escritura fueron como unas ventanas que me permitió, o unos lentes que me permitieron ver la literatura de una manera diferente, ¿cierto? Como incluso aprendí a leer mejor en los talleres de escritura, que esto es dices que son talleres de escritura, pero realmente son talleres de lectura. Cuando uno lee a otros, aprende cosas que no aprendería si fuera simplemente un lector hedonista, ¿cierto? Como solamente por placer. En cambio, en el taller de escritura, como uno está pensando en cómo decir, también aprende a leer cómo dicen los demás. Y ese cómo leen los demás a mí me parece pues como muy importante, ¿cierto? Como yo saber cómo lo hizo Cortázar, cómo lo hizo Dostoyevsky, cómo lo hizo Lorry Moore, que es una cuentista que a mí me fascina. Ese tipo de cosas, encontrar el cómo, que es la razón de ser de los que queremos escribir algo, para mí también fue como un hallazgo en los talleres literarios. De entender, y de hecho lo que yo hago cuando soy profe, me concentro mucho en la forma, me concentro mucho más allá de la historia personal, que es muy importante, y todo lo que queramos contar, me interesa mucho es cómo eso se materializa en una forma literaria, ¿cierto? En una manera de expresarse con los recursos que tiene la literatura y cómo se expanden o no esos recursos, etcétera. Eso lo aprendí en los talleres literarios y así llegué a la escritura. Perdón esta historia tan larga, yo sé, perdón. Pero digamos que ese es como todo el recorrido hasta llegar a los talleres de escritura, que para mí es como un momento importante. Además porque es la confrontación. Uno normalmente está escribiendo para uno y le muestra a la novia y la novia le dice que maravilloso y los papás creen que uno es lo mejor, y etcétera. Pero cuando uno ya se confronta con gente que está en la misma búsqueda y que puede ser ácida, que puede ser crítica, que puede darnos valor con sus comentarios, uno cambia mucho su perspectiva, uno entonces cuida mejor los adjetivos que usa en un texto, cuida uno mejor la manera en que comienza un cuento, comienza un ensayo, tiene mayor conciencia del lenguaje, y para mí es como un antes y un después de un taller de creación. Para mí el de Juan Diego, yo a Juan Diego le tengo un cariño muy especial porque fue un maestro muy decente y muy respetuoso con
con los textos de las personas. Siempre te hacía un comentario como muy valioso, siempre desde el texto mismo, nunca cuestionando pues como la figura autoral, que eso sirve para otras cosas, para la crítica literaria uno puede tener en cuenta el autor y etcétera, pero en el taller de escritura me parece que lo que interesa es la escritura misma. Pero bueno, en fin, ahí perdón María que y todos me alargué un poquito. No, gracias, Sebas. Que precisamente, pues estamos en un espacio donde hacemos eso, ¿cierto? Como leernos a los otros y comentar nuestros textos. Y con eso, pues te quería preguntar si precisamente cuando escribes, ¿en qué momento sabes que eso que está escrito está listo? Porque yo creo que cuando alguien te lee, siempre va a haber un comentario y luego otra persona lo lee y va a haber otro comentario. Incluso uno se lee a sí misma y tiene más comentarios. Entonces, ¿en qué momento sientes que ya ese texto está listo y puede ser publicado? Yo creo que tiene que ver más con el cansancio. Tiene que ver más como con, pues yo ahí me pego mucho lo que decían Borges y Alfonso Reyes, pues que eso también es un lugar común de los comentarios literarios de los grandes autores, pero en realidad yo creo que se deja de corregir ya como porque, bueno, ya, ya es demasiado. Me puedo quedar corrigiendo un texto toda la vida, pero entonces tampoco nos puede pasar que nos paralicemos por análisis, es decir, que haya sobreevaluación de los textos en exceso. Yo creo que las validaciones, si uno encuentra un par de lectoras o lectores críticos de los textos que son confiables, que te pueden hacer comentarios que, que potencien la obra sobre todo, pues porque, claro, encontrás de todo tipo, en los talleres también uno aprende eso, encuentra uno todo tipo de comentarios como, pues comentarios que no son como, a mí no me gustó porque, no sé, no estoy de acuerdo con algo del contenido, ok, esos son temas, pero ya a uno le dicen, de pronto la primera persona no te funciona tanto para lo que quieres contar porque te limita el punto de vista. Uno dice, bueno, la primera persona no me funciona, entonces puedo pensarlo desde otra manera, desde otro tipo de persona para narrar, ¿cierto? ¿Cómo hago yo? ¿Qué voz narrativa elijo? O sea, y que cuando hay argumentos, posiblemente no todo lo que le dicen a uno sirve, y tampoco todo lo recibe uno, o sea, uno recibe lo que cree que le funciona. A mí me pasaba eso, pues, a veces habían comentarios muy buenos, pero no necesariamente los aplicaba a los textos que yo estaba escribiendo. Entonces yo sí creo que hay como un límite, pero más como porque, bueno, ya, o sea, ya llevo trabajando, no sé, 3 o 4 años un texto, ya es suficiente, ¿cierto? Y miren que no estoy diciendo meses, porque a veces pueden ser meses, pero por ejemplo con los libros, yo creo que el tiempo favorece los ajustes. Cuando uno los mira con mucho tiempo, paréntesis ahí, yo tengo una hija de 5 años, y cuando yo veo las fotos de cuando era chiquita la veo fea, pero en ese momento la veía hermosa, pues no fea, pues tampoco debería ser tan cruel, pero pues como que sí, yo decía, en ese momento la veía preciosa, pero cuando la veo ya, digo, como pues era calvita, el pelo no tenía, no sé cómo, cachetona de no sé qué manera, pues era como unos rasgos que yo veía, era una bebé distinta a lo que yo veía en ese momento. Y esto suena muy particular porque no habla de la obra es como los hijos, pero los libros son los hijos y esta cosa, pero también pasa con los textos. Yo por ejemplo, participé en el DPM, en el Concurso Nacional de Cuentos de la Biblioteca EPM, ahorita hablamos de los concursos, que me parece un gran mecanismo para poner a prueba los textos. Y hoy un texto que había escrito por ahí 3 años atrás y no lo había vuelto a ver, no lo había vuelto a tocar. Lo dejé en un punto como me cansé de este texto, voy a ir a otro. Y eso es lo bueno a veces de estar en varios proyectos también, o a mí me funciona, y es que uno deja descansar los otros mientras está escribiendo otra cosa. Y entonces cuando volví a ese texto, yo dije, yo creo que este texto encontró su punto. Sentí como que podía participar en algo. Y yo dije, voy a intentarlo a ver qué pasa. Se lo di a un par de personas, les gustó y lo mandé al concurso de la Biblioteca PM y, pues, y me gané el premio, el concurso. Y yo dije, ve, pues como que ahí vi más tangible el hecho de dejar reposar los textos y darles una nueva mirada, casi que lo reescribí al 50%. Cuando lo mandé, pues hubo como una cosa distinta. Creo que cuando lo lee alguien a uno que no lo conoce, también hay como un buen indicador.
Por eso los concursos me gustan, ¿cierto? Pues concursos donde ustedes no tengan amigos o amigas que les estén haciendo un cruce ahí o una cosa bien rara. Hay premios que funcionan así, me parecen horribles, pero hay unos en los que, claro, las reglas del juego son claras, uno participa, manda y sale reconocido. Y eso no quiere decir que ese texto es una obra maestra, pero eso sí quiere decir que alguien que te leyó distinto a vos y que distinto a tu grupo de escritura y a tu taller, que no te conoce, que conoce solo el texto, ese texto se defendió por sí mismo. El texto tuvo una vida propia y alguien lo leyó. Y a mí eso me parece bacano en los concursos de cuento y siempre los promuevo. Siempre digo, cuando hablo de esto, digo, vayan, participen, vayan a estímulos, vayan al DPM, a los internacionales, participen en concursos, que también además tiene un valor intrínseco el concurso para cuando uno se gana alguna cosa de esas, y es que le da confianza a uno sobre el proceso de escritura. Es decir, creo que cuando uno participa en estas cosas, yo siento que uno como que se gana un poquito de confianza. Uno tiene un saboteador interno siempre, o yo lo tengo pues, yo es como, uy, no, qué mierda la que escribí. Pero cuando uno dice, ay, se ganó un concurso, ve, me lo publicaba en Malpensante, ve, salió en Universo Centro, gente que uno no conoce, dice, ah, pues pucha, ve, esto conectó con alguien, porque uno con uno mismo también se vuelve muy ácido, o yo me he vuelto muy ácido, entonces yo como que a veces lo suelto a ver cómo lo ven otros, y me ayuda a ganar confianza. Entonces también creo que a veces están listos en la medida en que hay unos validadores, no necesariamente digan que esa es la verdad, pero por lo menos le ayudan a uno a ganar confianza. Entonces creo que ahí, María, sé cuándo está listo, cuando ya, o estoy muy cansado porque le he trabajado mucho tiempo, o dos, porque ya hay unos validadores externos que son confiables para mí, que yo los valido también, y que yo digo, bueno, de pronto con esto puedo intentarlo. Y cuando yo siento que ya puedo intentarlo, me arriesgo con editoriales, o me arriesgo con estímulos de la alcaldía, pues como que uno se puede atrever con mayor confianza. Ese ha sido como mi producto. Pues, y a veces, yo voy a decir una cosa muy mística, rara, pero, por ejemplo, yo escribí un texto que lo publicaba en el Malpensante en el 2020, 2021, algo así, que yo escribí un texto puto por una cosa de pandemia en ese momento, y pues una cosa muy boba, y o sea, yo decía esto, pero me quería sacar una espinita pendeja de esas pequeñas burguesas bobas, y yo me despaché con una cosa y escribí un texto y dije, esto lo voy a mandar a Malpensante. Yo no sé por qué me se metió, lo tenía que mandar, lo mandé al Malpensante, lo leo, y un viernes como a las 6 de la tarde, eso quién iba a leer, nadie. Y a las 6:15 me contesta Andrés Hoyos, ya leí tu texto, me pareció muy bacano, cuéntame más de ti, entonces yo le escribí, y al final el texto salió publicado en la revista, pues, claro, en ese momento para mí Malpensante era como, pucha, la revista de cuentos, la revista de ensayos, la revista que nos enseñó muchas cosas en su momento, entonces era como un validador, y yo, algo estoy haciendo con los textos que le llega a personas que han leído muchos textos y que lo ven para una publicación a la que mandan demasiados textos. Entonces como que sí creo que tiene que ver más con la confianza y con la posibilidad de que otras personas que no son la familia pues lo lean a uno y lean sobre todo los textos, que no se quita como el sesgo de la persona, que también eso a veces influye un poquito. Sebas, y yo que lo siento. Yo que he estado, pues también como en varios talleres contigo, siempre hay como algo común, y es que los escritores dicen como, bueno, el uso de adjetivos, replantear esos lugares comunes, pues como no necesariamente desecharlos, sino también ver qué otro uso se le da, y hay como unos ingredientes, por decirlo así, para escribir. Pero en este tiempo que ya has estado en concursos, que ya has tenido validadores externos, cercanos, ¿qué cosas tú dices como errores que has cometido y que tú dices, no, ya esto no me vuelve a pasar en la escritura porque ya lo he repetido varias veces y ya lo aprendí, ¿cierto? Como que tú puedas contarnos un poco acerca de eso. Bueno, pues uno de mis hallazgos más recientes y que lo sigo reflexionando, tiene que ver con lo enunciativo de los textos y con la manera mejor dicho, con la experiencia literaria versus enunciación literaria. Suena algo raro, no sé si raro, pero cuando digo enunciación literaria es que uno a veces resume lo que quiere que pase en una cosa, en una historia, pero no se la hace sentir al lector, no se la hace sentir a la persona que está leyendo, sino que la resume, la enuncia. Eso pasa,
eso pasa. A ver, yo creo que se puede enunciar, y creo que le pasa a autores muy consagrados, ¿cierto? Que son cosas como, llegó, se sentó y se durmió. Ah, estoy narrando, sí, claro, estás narrando. ¿Estás narrando con verbos? Sí, estás narrando con verbos, pero no estás transmitiendo una experiencia literaria. De hecho, hay un texto de Alfonso Reyes que a mí me parece muy lindo, que se llama La experiencia literaria. Le pueden dar una miradita ahí, hay unas reflexiones de literatura de él que son chéveres. Pero eso, como que cuando le hacemos sentir la experiencia al lector. Eh, y a veces, a veces se nos olvida eso. Nos quedamos mucho en la explicación del texto o en el resumen del texto. Yo creo que a veces funciona resumir momentos, es decir, autores que cierran sus libros haciendo un pequeño resumen de lo que pasó en el libro, pues, y lo hacen resumidamente de una manera literaria. Voy a poner un ejemplo local. Estefanía Carvajal, una autora de acá de Medellín, tiene un libro que se llama Las vanidades del mundo. Y en Las vanidades del mundo, el último capítulo, si lo quieren darle una ojeada, resume un poco como la vida de esos personajes y todo eso que narró en las últimas 3 páginas. Andrés Neumann también lo hace un poco, ¿cierto? Como que hace un cierre más, es un cierre más como si hasta cinematográfico, como que si se viera como un resumen de cosas. Ese resumen me parece que funciona. O hay cosas que no hay que detallar, hay cosas que no funcionan, no son esenciales en la efectividad narrativa. Eso uno las puede pasar más genéricas. Pero hay veces que en las partes más hondas y más importantes del texto enunciamos y se nos olvida que tiene riqueza literaria, que puedo narrar más detalladamente, que puedo hacer sentir los olores, los colores, las emociones. La metáfora ayuda como a trabajar unas cosas internas que pueden funcionar para expresar esa emoción. Y no nos detenemos, sino que pasamos por narrar rápido, porque pensamos que vamos a aburrir a un lector si nos detenemos ahí. Y eso me ha pasado a mí, o sea, es decir, yo también he hecho esa enunciación. A veces he resumido cosas cuando me podría haber detenido a vivir más la experiencia. También he hecho lo contrario, también me he detenido, por ejemplo, tengo un cuento que se llama Garrapatas, y es una persona que en su soledad empieza a estripar pequeñas garrapatas. Las garrapatas además se multiplican por millones, nunca están solas, pero ese personaje que está solo empieza a explotar garrapatas, y traté de transmitir la experiencia del asco, cómo cruje una garrapata cuando se estripa, cómo explota y sale sangre, y cómo la sangre se riega o en las paredes, y esa visualización, esa sensación, esa cosa como de los 5 sentidos, pues es muy importante hacerla sentir cuando es un momento importante del texto. Y eso es una de las cosas que he aprendido, que a veces, pues porque a uno le dicen, narra con verbos, sí, y menos con adjetivos, o el adjetivo tal cosa, pero narrar con verbos no quiere decir que estás narrando bien, ¿cierto? O que lo estás haciendo, o que estás transmitiendo una experiencia literaria, sino que estás contando cosas, pero no necesariamente estás haciendo sentir una experiencia. Por eso muchos libros ganan por historia, porque la historia es impresionante, porque claro, el argumento ya en sí mismo es la muerte del hijo que tiró en no sé dónde, la señora que quiso ser mamá y no pudo, etcétera, el hombre que mató a su papá. Bueno, la historia en sí, digamos que la trama funciona muy bien, pero a veces la trama está solamente enunciada. Entonces la gente dice, ay, tan bacana esta historia, pero cuando vos le haces un análisis un poquito más detallado, te detenés un poquito más y bajas a ver cómo está hecho, pues te das cuenta que se desperdician recursos o momentos o escenas que eran fundamentales. Entonces, de mis lecciones como más recientes es qué escenifico y qué no escenifico. Y cuando digo escenificar, es como detenerse y hacer toda esa experiencia de esa escena, y dónde aplique y dónde no, hacerme esas preguntas. Antes, pues creo que lo hacía de una manera muy intuitiva, pero yo no tenía tanta conciencia de eso, y hoy me parece importante. Cuando uno dice, voy a escribir un cuento, ¿de qué va? Listo, va de lo que sea, una persona que no puede salir de un edificio. Ahora, ¿qué quiero contar con eso? ¿Y cómo le va a hacer sentir al lector esa imposibilidad de una salida, ¿cierto? Va a hacer un cuento tipo Kafka, alguien que no puede pasar al otro lado ante la ley. Entonces, ¿cómo cuento eso y cómo hago que el lector sienta esa misma angustia que siente el personaje? Esas mismas preguntas pueda tenerlas dentro de sí, que también lo interpelen y lo sacudan.
pero a veces se nos olvida. Entonces a veces es donde tenemos más en contar la historia que en contar las emociones o los momentos que son fundamentales en el texto y en lo que yo quiero contar. O sea, a veces y está bien no desviarse de vez en cuando en una digresión de lo que uno está contando porque sirve para algo, eh, pero sí tener esa conciencia de en qué me detengo de lo que estoy contando para que sea una experiencia literaria. Porque si hay cosas, incluso ahorita que hablemos del texto de Gustavo, hay momentos, uno puede ver en ese texto, y ahorita hablamos del texto, pero como dos momentos, un momento más enunciativo y un momento más experiencial. Y entonces, claro, y lo veo ahora en mis textos, cuando escribo lo anterior, que a veces no lo hago muy a pereza, pero cuando caigo por un error en una cosa que tengo que leer mía de antes, digo, ay, aquí no, aquí estaba explicando, ¿cierto? Esa famosa frase, pues, que es muy gastada de, no muestres, no, pues, no lo digas, muéstralo, pero que es como, pues, pucha, a uno se lo dicen en todos los talleres, pero eso no quiere decir que eso aplique siempre, ¿cierto? Hay textos que tienen explicaciones, o si no, uno tendría que votar a Borges Borges explica un montón de cosas, pero explica literariamente, ¿cierto? Explica para reforzar una función narrativa de un cuento que él quiere tener, ¿cierto? Pero bueno, me fui por las ramas, pero creo que de las cosas importantes para mí es como saber cuándo me detengo en una escena y la desarrollo profundamente y cuándo puedo hacer una cosa que es más una transición enunciativa. Sí, yo creo que para dar, como antes de dar paso al texto de Gustavo y que podamos ver cómo, pues también cómo Sebas le hizo, lo leyó, ¿cierto? Lo percibió. Pues como una última pregunta con respecto a tu proceso de escritura y es, ¿qué has descubierto del mundo editorial? O sea, si somos personas que nunca hemos estudiado nada cercano a la literatura o a la escritura y estamos escribiendo y pasa algo y surge una oportunidad editorial que hay que saber que de pronto en este momento no tengamos tan claro. Bueno, no, yo ¿qué he aprendido? Pues yo me acuerdo de cuando no había publicado, yo dije, voy a empezar a mandar a concursos, ya les conté la experiencia con los concursos. Los concursos, alguien en algún momento me dijo, creo que si te va bien con concursos, te puede servir para lo editorial también. Es decir, las editoriales también ven la trayectoria, a veces, no siempre, pero a veces miran como quién es el personaje. Esto suena muy extraliterario, pero hace parte como del mundo editorial, ¿cierto? ¿Quién es el personaje? Hay libros que, pues no voy a decir nombres, pero en Colombia hay libros publicados solamente porque esa persona, y literarios y con editoriales conocidas, solo porque esa persona tiene más de 250.000 seguidores en Instagram, ¿cierto? Y no necesariamente son libros de autoayuda, ni son libros que se consideran literarios, pero que creo que han sido más por la autora o el autor y su alcance, porque las editoriales también tiran números, ¿cierto? Y es un negocio, y entonces también les interesa vender, y eso está bien. Lo que pasa es que hay mecanismos de comerciales y que algunos me parecen más complejos que otros, más, pues, no me gustan ciertos procesos cuando funcionan de esa manera. Es decir, María Antonia tiene 200.000 seguidores en Instagram, o sea, si la publico, mínimo me compran, no sé, 1.000 libros. O sea, ya tengo un tiraje de 1.000 y entonces ya tengo asegurada mi ingreso como editorial y el ingreso que le pago a ella, que le pago el 10%. Eso es, básicamente, ¿cierto? Pero tampoco es que pague mucho. Entonces, ese tipo de formas yo las entiendo porque las editoriales tienen que vivir de algo. Es como cuando los productores hacen el paseo 1, 2, 3, 4, 5 y luego hacen, no sé, El Páramo o hacen otra película de otro tipo. Pues claro, tienen que coger lo que vende para luego hacer lo que no es tan comercial. Yo lo entiendo, pero pues también me parece triste, pues como que hay autores o autoras que pueden coger el camino de voy a hacer primero una influencer y luego publico libros. También puede pasar. Yo prefiero el camino más clásico y más antiguo, que es coger sus textos y empezarlos a mandar a todas las editoriales que conozcan. Eso sí, miren qué editoriales les gustan, miren de lo que están escribiendo, qué tanto resuena con la editorial a la que la van a mandar.
hay editoriales que se concentran más en ensayo, hay editoriales que se concentran más en, no sé, incluso en literatura erótica, otros en terror, otros trabajan la literatura extraña, otros trabajan muchos temas queer, ¿cierto? Y entonces, pues ahí hay que ir buscando como los caminos. Pero yo creo que es un trabajo de muchos rechazos. Es decir, yo mandé a muchas partes y a mí me rechazaron en muchos lugares textos. Entonces uno manda a las más conocidas, obviamente, entonces uno manda a Angosta, uno manda a Laguna, uno manda a Random, pues no, porque uno no conoce a nadie en Random ni en Planeta, eso ya es otra cosa. Pero uno manda a las editoriales que le parecen que pueden tener una buena distribución o va a llegarle a muchas personas. Y hay que hacer esa tarea, mandar. Conozco varios autores, y por ejemplo con Angosta, mucha gente que ha mandado Angosta y que no conocen a nadie en Angosta, porque muchas veces es como, si conocen a la editora o conocen al editor y entonces por eso lo publicaron. No siempre es así, no siempre es así. Y tengo muchos casos de gente conocida, a mí me pasó también, que conocía al editor o a la editora, mandaba y me decían que no, y yo lo agradecí, pues como por la integridad en la respuesta, es decir, no va en el catálogo, no nos funciona, todo bien. Yo entiendo eso y hay que aprender también a recibir esos rechazos, pero creo que el mundo editorial sí se mueve mucho a veces, algunas editoriales se mueven con el personaje que vende mucho, pues que ya es una figura pública y es un autor. Pues, cultivar el autor a mí no me parece un camino bacano, pero pues hay gente que lo elige así, un autor que se va conformando en algo y entonces lo publican porque es un autor muy reconocido. El otro camino es mandar a concursos y mandar a editoriales y hacer la tarea. A mí me encanta ese texto hay unas cartas de Bukowski que se llaman La enfermedad de escribir. Pues Bukowski ya hoy no me gusta, no me dice tanto, pero esas cartas son como uno ver a un tipo mandando a todas partes y que le rechacen sus poemas, que le rechacen sus cuentos, como haciendo la tarea hasta que alguien, yo no sé por qué, pero alguien abre la primera puerta. Y yo creo que cuando se abre la primera puerta hay que aprovecharla, o sea, aprovechar esa puerta y atreverse y lanzarse. Publicar, que es como hacer público los textos, a mí me parece un proceso muy mío, o sea, cada vez lo veo más, ya que he publicado dos, es una exposición muy grande, uno no tiene ni idea, y, y no siempre eso garantiza que uno lo van a leer mucho, que uno lo van a conocer, o sea, porque mucha gente es como buscando la publicación por el reconocimiento. Es decir, hay una figura de autor como romantizada, yo quiero ser, no sé, hay gente que quiere ser Gilmer Mesa, o que quiere que la lean como a Lorena Salazar Mazo, ¿cierto? Como tener es que todo el mundo es un bestseller y todo el mundo los lee, y todo el mundo los busca, eso no siempre pasa, eso pasa, pues eso es una cosa muy rara, eso sí es un azar, me parece a mí, es decir, eso sí me parece el azar, porque tengo muchos amigos que han publicado y que no ha pasado nada con sus libros. Esto suena un poco deprimente, pero pues es verdad, pasa, o sea, no sucede nada. No tienen casi lectores, no pasa nada con sus libros. No quiero decir que con eso esté mal, no, ya la persona publicó y ya tiene su libro publicado y está muy bien, pero yo lo digo es por desmontar esta idea de que publicar es como un asunto, como que te da un estatus, eso me parece una idea errónea, ¿cierto?, de lo que es la publicación. Y por eso tampoco hay que afanarse tanto, ¿cierto? Es mejor trabajar los textos con calma, estar tranquilos o tranquilas con lo que están escribiendo. Y ahora pues también creo que es importante que yo creo que a mí me sirvió mucho ir a librerías, por ejemplo, y saber que encontrarme con otros lectores, encontrarme con gente que frecuenta librerías. No es una práctica muy común, o sea, uno va a librerías por el libro y ya, pero por ejemplo, conversar en librerías, yo le vi ventajas. Yo en algún momento iba a Palinuro y en Palinuro encontré un grupo de amigos que, más allá de que eso sirviera para publicar, porque eso no sirvió para publicar, sirvió por lo menos para incluso preguntarse cosas sobre la escritura, encontrar nuevos autores, encontrar nuevas formas, encontrar que hay gente que está leyendo otras cosas y que uno de pronto puede estar a veces escribiendo como en el siglo XIX, que no estaría mal, pero pues creo que ya los códigos del siglo XIX han cambiado con respecto al siglo XXI.
Eh, entonces, como esos encuentros también sirven y bueno, que de las cosas impresionantes de publicar es que uno cree que ya cuando que dijeron que si en una editorial ya está listo el trabajo. Y a mí de las cosas que me pareció más tesas es volver a trabajar sobre los textos que yo llevaba trabajando 10 años. Pájaros Muertos me tomó más o menos 8 o 9 años escribirlo. Y cuando yo dije, ya no más, o sea, ya fue listo, les gustó, lo van a publicar. No, otros 7 meses dándole a la corrección, deteniéndonos frase por frase, quitando una palabra, quitando otra, cambiando un cuento, cambiando un final, cambiando un título que usted le había puesto y que le gustaba, pero el editor le dice, no, ese título no funciona para lo que querés contar. Eh, y bueno, pues yo creo que por lo menos a mí con Pájaros Muertos, yo, a pesar de que el trabajo fue largo, de que me detuve mucho, de que el trabajo editorial fue largo otra vez, no me arrepiento, pues porque gracias a Pájaros Muertos, pues a mí me ha ido muy bien, yo no puedo, pues bien, dentro de lo moderadamente bien, ¿cierto? Y es que pues, el libro se ha movido mucho, lo han comprado mucho, me ha abierto muchas puertas, me ha permitido estar en muchos espacios, y entonces creo que cuando ya uno publica y pues ve qué pasa con los lectores, son los lectores quienes se apropian de las cosas y dicen si les funciona o no, pues he tenido como una etapa muy bonita de recibir cosas después de la publicación. Y claro, abre puertas a otro tipo de conversaciones, ya en la vida concreta de la autoría, y es cuando ya eres un autor publicado, te invitan a conversar con otros autores, entonces terminas encontrándote con procesos de escritura distintos al tuyo, pero que también pasaron, y uno se da cuenta que pasaron por procesos muy similares. Gente que estuvo en talleres de escritura, que se fue a hacer una maestría, que mandaba a todas las editoriales, o pues hay gente también como, no sé, bendecida por la vida, no sé qué, que les llegó del cielo una cosa, pues o sea, estaban escribiendo y un momento a otro alguien les dijo, ¿qué tal si esto? Pues también lo hay. Pero es más común el proceso de haber participado en talleres, de haber estudiado mucho la literatura, de haber escrito y de haber mandado muchas veces. Uno a veces ve autores que como que solo les ve la punta del iceberg, pues como que solo ve libros publicados, como que ve el éxito, pero a veces no ve por debajo cuánto tiempo llevó eso. Un caso que a mí me gusta mucho de la literatura, perdón, estoy hablando mucho, pero un caso que me gusta mucho de la literatura antioqueña y colombiana es el de Lina Parra. Lina creo que es una mujer que ha hecho un ejercicio de escritura muy, muy sensato, ¿cierto? Ha sido fiel a sí misma, eh, ha hecho el proceso, es decir, ha escrito, ha estado en talleres, ha estudiado la literatura, ha sido profe de literatura, ha mandado textos a muchas partes, la han publicado en editoriales pequeñas y editoriales grandes, y es una figura de autora que me parece que se ha construido bien a partir de un proceso de escritura. Eh, Como que yo no siento que Lina tuviera como todo resuelto, sino como que esa voz empieza a tener una fuerza, la gente la empieza a leer, lo que ella dice y cómo lo dice empieza a tener un peso en sus libros y en su figura de autora, y eso hace que se le abran también muchas puertas para muchas cosas, ¿cierto? Para que pueda seguir escribiendo y seguir publicando. Bueno, no sé si contesté, pero... Súper. Sí, nosotros los lunes, pues para quienes estamos siempre los lunes y para quienes no, pues contarles qué hacemos, y es que escribimos un texto que alojamos en un drive, y cada lunes pues todos traemos como ese texto leído y lo comentamos. Y pues a Sebas le pasamos un texto de uno de nuestros integrantes para que hiciera ese mismo ejercicio, pero antes quisiera saber si alguien tiene una pregunta, una duda para Sebas, algo que quieran saber o profundizar. ¿No? O sea, ¿cómo habría hablado de tanto que ya tengo calor y los dejé sin palabras? Pero curiosamente, Sebastián, nosotros tenemos como una especie de banco de preguntas, ¿cierto? Y aunque María Antonia te hizo 3 preguntas, vos ibas respondiendo muy bien. eh, eh, es decir, yo siempre estaba como a la expectativa de si María Antonia me hace caras o algo, o si no hay preguntas, y si nadie pregunta, entonces yo lanzo algo, ¿cierto? Pero mira que ibas respondiendo todo
yo siento pues que ese banco de preguntas que tenemos está resuelto. Sin embargo, en algún momento dijiste que te interesaba mucho Tintín, pero que ahora mismo piensan pues se han venido sumando ciertas lecturas sobre la obra que apuntaban, supongo, al tema de la cancelación, ¿cierto? Yo no sé qué pensás acerca de este asunto, de estas nuevas lecturas que se hacen de objetos pasados y que la gente termina cancelando la obra por algo que el autor dijo o hizo o no dijo, ¿cierto? Ya que mencionaste esto de Tintín. No, a mí me parece que perdemos mucho si cancelamos esos libros que anteriormente decían cosas que hoy vemos como descabelladas, ¿cierto? Pues obviamente en Tintín hay un tema con el colonialismo eh, y como esa hegemonía europea, ese eurocentrismo, esa mirada pues como tan colonizante, pero pues uno lo puede leer críticamente, es decir, no hay que cancelar el libro, no hay que cancelar el objeto literario, sino que por el contrario hay que acercarse a él, leerlo y encontrar pues, lo que no funciona y lo que sí funciona y lo que falló el autor y en lo que Roald Dahl me parece de los autores más entretenidos que hay y uno perderse a Roald Dahl porque no, porque es que no, listo, está bien, ahí están estos derechos del lector que habla Daniel Penal, pero pues, podemos hacer lo que nos dé la gana, pero llegar a decir que lo va a sacar de la circulación, que lo va a sacar de librerías, que le voy a cambiar o sea, como estuvo hecho por el autor, pues habría que quitar el Quijote, habría que acabar con el Lazarillo de Tormes, que a mí me fascina ese libro, La picaresca española, que el Lazarillo es absolutamente incorrecto, o sea, si uno lee el Lazarillo y no dice, no, o sea, qué tipo tan malo, qué tipo tan perverso, pero es que los personajes perversos son importantísimos en la literatura también, o sea, muestran unas cosas del alma humana que no necesariamente vemos todos los días, porque a veces pues nuestro círculo puede estar rodeado de, un, de un mundo muy bien pensante y muy chévere y bacano, pero como que la literatura nos confronta también con cosas que no queremos ver y que hayan estado ahí, que siguen estando. Entonces, cancelar eso y decir, lo saco de circulación o lo altero, además, pues, me parece peor, lo altero para que no. No, yo creo que antes es acercarnos críticamente a los textos y de verlos como son, o sea, como son, no, pues como los interpretamos con las herramientas de hoy. Yo me acuerdo mucho que hace el año pasado, antepasado, me leí este texto de Terry Eagleton que se llama Introducción a la Teoría Literaria, se lo recomiendo. Y él habla como de las distintas formas de acercarse al texto, y entre esas uno puede hacer crítica marxista, uno puede hacer crítica feminista, uno puede hacer crítica psicoanalista, o sea, uno puede hacer crítica de un libro, de un objeto literario, desde muchos puntos de vista y son legítimos, es decir, uno hasta puede criticar el autor y criticar a la obra y mirar en la obra dónde está el colonialismo y dónde está el machismo y dónde están las cosas pero también decir, bueno, aparte de eso también están las cosas que hizo que ese autor fuera un autor genial en su época, ¿cierto? Es decir, que fue lo que hizo que Cervantes fuera lo que fue, a pesar de que se burla de un montón de cosas que hoy serían incorrectas. Entonces, como que más allá de cerrarnos a que esto ya no lo anulo, más fácil dialogo con eso y lo interpelo. A mí me gusta más esa mirada de crítica sobre lo que no, lo que se ha hecho, y no quitar la posibilidad al lector de que lo haga por sí mismo. No sé, yo confío en que podemos tener lectores críticos, lectoras críticas en sí hoy, pues creo que maneras de acercarnos a lo que leemos. Tintín me sigue fascinando, pues además que para mí tiene un valor emocional, pues es que sería negarme a mí mismo, no porque yo sea un colonialista, no. Tampoco es que seguro habla de mí, seguro, pero pues no sé, a mí, yo hoy lo ojeo de vez en cuando los libritos que tengo de Tintín, pero y ya sé que existe eso, entonces lo miro críticamente, ya sé que hay cosas que no, pero pues no voy a desaparecer de mi biblioteca. Hagamos justamente el ejercicio entonces de lectura crítica, ¿cierto? Yo les voy a compartir en este momento, este es el archivo del que te hablaba María Antonia, este es el archivo de este año,
y aquí están los textos que vamos sumando pues cada semana. Y aquí está justamente el cuento que leíste de Gustavo Valderrama. Y no sé, la verdad es que para nosotros es muy interesante saber cómo leen, ¿cierto? En este caso, los escritores, en qué se detienen. Nosotros aquí pues intentamos apoyarnos, intentamos decirle al otro qué es lo que vemos. Incluso hace ya mucho tiempo venimos con esta idea de que nosotros somos los primeros lectores. Es decir, si alguien quiere ganar algo participando en Isotopías, pues debe pensar que somos 6, 7, 8 personas que somos sus primeros lectores, y el autor no explica nada, sino que el autor nos escucha a nosotros, y ese autor puede tomar la decisión de: yo quería decir algo y mis 8 lectores están leyendo otra cosa, así que estoy enfatizando donde no debo, o mis 8 lectores los dejaron caer de chiquitos mucho tiempo, ¿cierto? Muchas veces. Lo más seguro es que esté enfatizando donde no debe. Eso es lo que queremos, lo que hacemos cada semana con este ejercicio, repito, de nosotros como los primeros lectores. Y pues te invitamos para que seas el primer lector del cuento de Gustavo Valderrama. Así que nada, te escuchamos. Bueno, qué nervios. Esto siempre es muy, muy miedoso. Qué nervios para Nervioso. Gustavo. Y Gustavo está también nervioso. No, pero no, Gustavo. Hay varias cosas. O sea, yo normalmente, bueno, miren, yo imprimo el cuento. Yo si algo le mando estas fotos a María Antonia, y María Antonia se las pasa a Gustavo, donde señalo cosas puntualmente como de cosas que yo vi, subrayo, hago tachoncitos, hago rayones, pongo muchas anotaciones al margen. Me gusta como la experiencia de coger el texto y rayarlo, ¿cierto? Como de señalar cosas puntuales que voy leyendo. Me voy deteniendo muchas veces en párrafo por párrafo, incluso se me sale como un escuelero impresionante, entonces le pongo chulito o le pongo X, así como si fuera un profesor. Pues sí, como un profesor que dice esto no, esta pregunta no, como si eso existiera pues en la literatura, porque no, es todo muy, muy abierto y muy... Entonces, Gustavo, no, primero quiero decir que me gustó leerte, me gustó más saber que no sabía quién era el que había escrito este texto, y enfrentarme como a esa lectura previa, ¿cierto? Entonces, bueno, yo ahí como comentando el texto página por página, si les parece, ahí empezando como por el comienzo. Y alguna cosa del comienzo, Gustavo, que a mí me dejó pensando, y es que creo que en la relación con la ciudad, cuando empezás hablando de la relación con la ciudad, dice: la ciudad nos cerró la puerta en la cara, y ahí hay como un postulado, una enunciación fundamental. Esto es un tema como, esto va de una ciudad que me va a hacer la vida imposible, una ciudad que me va a hacer la vida difícil. Pero luego el texto se torna de otra forma, ¿cierto? Esa premisa, a mi juicio, se fue perdiendo en el camino. La promesa de que había una ciudad que me había cerrado las puertas en la cara, de alguien que llega a vivir a Múnich y en Múnich se encuentra como con una ciudad, por ejemplo, porque cuando uno dice ciudad, la ciudad me cerró la puerta en la cara, uno se imagina es todo lo que implica una ciudad, ¿cierto? Pero lo que sucede aquí es que se van solo para un lugar específico, que es donde acontece casi todo el relato, y entonces ahí ya no hay ciudad, ahí ya es una casa, y es la casa donde sucede lo esencial del texto, ¿cierto? O sea, donde pasan las cosas importantes es en esa casa, de esa ciudad, pero la ciudad no se vuelve a sentir hostil. Yo no sentí la ciudad hostil, yo sentí la casa un poco hostil, ¿cierto? Extraña, rara, pero no la ciudad. Entonces ahí como que yo decía, ¿dónde quedó la parte de la ciudad hostil? Puede haber sido, no sé, mala lectura mía, pero siento que ahí se abandona un poquito esa idea. Y sobre todo como que los primeros dos párrafos yo decía, me parecieron ahí donde yo decía como enunciativos, ¿cierto? Nos miró feo, nos midió sin decir nada y esperó a ver cuánto aguantábamos antes de rendirnos. Es una frase que dice mucho, pero al final tampoco te hace sentir como realmente algo, porque cuando dice nos miró feo, nos midió, ¿qué era eso? Que no, pues, como que era en concreto esa experiencia de sentirse expulsado de una ciudad. Ahí no lo logré ver enunciado, pero no lo logré sentir.
Por eso te decía como, si Múnich era así, ¿cómo lo muestro? Cómo lo hago sentir? Y no lo digo, ¿cierto? Sino que lo expreso. Mira que es una cosa de la que hablaba ahorita, como uno cae en eso porque lo enunciaste, pero bueno, eso cómo se siente, ese personaje que llegó ahí con sus hijos, con su esposa y sus hijos, lo tramita, ¿cierto? Porque hay un primer conflicto con un anhelo. Yo decía, bueno, ¿cuál es el anhelo de este narrador o de esta familia? ¿Hacia dónde va? ¿Qué es lo que buscan? Yo creo que en los textos siempre hay una búsqueda o algo que se persigue, y qué es lo que se perseguía llegando a esta ciudad, qué era lo que querían allá. Y cuando llegamos a una ciudad hostil es porque queríamos una ilusión de otra cosa y nos resultó otra, ¿cierto? Eh, entonces ahí pensaba, bueno, ¿qué ilusión hay en esta familia? A qué van? ¿Qué es lo que quieren lograr allá? ¿Cuál es su propósito? ¿Cierto? Esto suena, propósito suena como muy autoayuda, pero pues, ¿cuál es su anhelo? ¿Cierto? Ya todo el mundo habla de propósitos, pero como que ¿cuál es esa búsqueda? Si lo ves en Kafka es muy claro. Yo siempre pongo este ejemplo en los talleres y es ante la ley. El personaje ante la ley quiere pasar a las puertas y el guardián no lo deja pasar, ¿cierto? Entonces ahí se crea como ese conflicto de quiero algo pero no lo puedo obtener. Aquí hay una idea de quiero llegar a tener un tipo de vida que no se sabe, no la leí muy bien, qué quieren llegar a hacer a Múnich y qué es lo que les pasa cuando llegan allá. Es decir, lo que pasa sí me parece que está muy bien desarrollado, pero como que ese anhelo ahí no lo tuve tan claro, y que esos primeros dos párrafos, pues como que son muy descriptivos, e incluso hay detallitos que yo decía, bueno, puede empezar incluso más abajo el texto. O sea, yo decía, bueno, hasta podría empezar un poquito más abajo y no tener que aclarar ese texto introductorio. Eh, por ejemplo, yo decía que no te empezar, pues ya son gustos, pues, y estos, como te decía, son cosas que pero uno empezar, este animal no tiene las vacunas europeas, y ya de entrada hay como ese diálogo, que los diálogos me parece que están bien, están muy bien, y que dan como un ritmo al texto. Este animal no tiene las vacunas europeas, pues ya como, ¿quién me lo está diciendo? ¿Quién me está poniendo este problema? Esa es la hostilidad de la que vos enuncias arriba, pero abajo ya cuando uno le empiezan a pedir trámites para cosas, le están diciendo, me están haciendo la vida imposible. Pero no tenés que decir, me están haciendo la vida imposible. Esto ya te lo está diciendo. Entonces te piden una vacuna, no la tiene porque pero tiene que ser europea, no puede ser latinoamericana. Entonces también le das otra capa adicional de lo que es llegar a otro país, pero a través de una escena y un diálogo que no tiene que ser explicado. Entonces a mí eso me parece que empieza, que funciona. Eh, Luego hay como cosas resumidas de la familia que podrían detenerse un poquito más. Yo creo que no hay que tenerle miedo a desarrollar ciertas cosas, por ejemplo, esos lazos emocionales entre la familia, los hijos, la esposa, qué sucede en esa familia, porque en algún punto del cuento la familia se pierde también. O sea, llega un amigo y la familia desaparece. Es como si el personaje solo estuviera con el amigo, como si la familia no existiera en ese relato. Es una cosa muy rara que yo sentí leyéndolo, que yo decía, de un momento a otro la familia desapareció. O sea, él se va con el amigo, se ponen a tocar la guitarra abajo, tal, pero como que no, ¿qué está haciendo la familia? No sé, fue una pregunta muy rara, pero como que, ¿qué estaba haciendo la familia en ese momento? En un entorno que se ve extraño, que tiene como, que acecha un peligro o algo misterioso, y pues hay niños. Cuando vos introducís niños en esto, eh, los niños tienen un valor y un peso, no sé, complejo en este registro que escogiste, por algunos momentos sentí muy Stephen King, ¿cierto? Sentí como cositas de Cementerio de Animales, pues como no sé si has leído esa novela, pero como cositas de eso, ¿cierto? La familia que llega a un lugar, la casa, etcétera. Sí, entonces ahí como que hay cosas que se podrían detener un poquitico más, sobre todo cuando pensaba en lo de la ciudad que cerró la puerta en la cara. Dormimos en hoteles y apartamentos de Airbnb, arrastrando el cambio de horario, el idioma y la confusión. Una agente inmobiliaria de sonrisa forzada y un español impecable nos explicó sin anestesia lo que venía. Eso, por ejemplo, fue, entonces, como un pasón por dormir en hoteles y apartamentos de Airbnb, pum, plumazo, o sea, si durmieron en Airbnb, pero pues es una experiencia genérica, no hay que detallarla, depende de lo que quieras detallar, vuelve y pega la pregunta si nos queremos detener en eso o no.
puede servirte de tenerte en una noche de hotel en un Airbnb con la familia y ver el caos que era eso y por qué te eligen ir a otra casa, pero detenerse un poquitico y mostrar eso podría funcionar y te permitiría mostrar la relación entre estos personajes que están ahí, ¿cierto? Si bien una voz narrativa prevalece, que es la del narrador, eh, que los otros personajes no sean solamente accesorios, que creo que eso puede ayudarte, porque, por ejemplo, los niños pueden sumar un poco a la angustia que se siente luego en las páginas finales. La esposa también puede provocar ciertas cosas, es decir, las actuaciones de estos personajes que no tienen que ser protagónicas, pero que están ahí, pueden sumarle a una intensidad atmosférica y del conflicto que puede tener el relato. Entonces, bueno, esa primera página la sentí, la primera página y media, sobre todo, la sentí como un poquito eh, como enunciativa, pues como que podrías dividirla de pronto en escenas si te funciona, o sea, como una pequeña frase nos hizo la vida imposible, entonces mostrar un poco en una escena cómo fue eso, como que detenerse en algunas imágenes que dejen más contundencia ahí. Luego hablas de la casa, eh, como si la casa tuviera una vida propia. Esto se ha hecho, se ha explorado mucho en la literatura y entonces en lo gótico y en los cuentos no tan góticos, Casa Tomada de Cortázar, la Casa Usher de Allan Poe, creo que también tiene esta misma lógica. Hablando de Oscar, que fueron ayer, Valor Sentimental, la película Valor Sentimental tiene un momento de la casa que no sé si la has visto, pero dale una miradita como empieza la película, que habla de una casa que va viendo cómo pasan cosas ahí, y tiene una vida, y me recordó mucho tu forma de contar esta casa a esa forma de narrar la casa en Valor Sentimental. Me gustó, o sea, me gustó, pero creo que es eso, pensando la más intencionada desde ahí. Eh, y bueno, y yo creo que eso frente a la casa, y detalles de la casa. El sótano estaba fresco, aunque olía a encierro y a humedad. Eso pues es una narración que podría enriquecerse más, ¿cierto? Como la manera en la que se describe la casa o ese sótano puede ser mucho más kinestésica, puede ser mucho más, ¿cómo se llama? No me acuerdo del recurso, este recurso, de pronto Gustavo se acuerda, en la que se une un olor con o sea, un sentido con otro sentido, o sea, como oler el color azul, o sea, ese tipo de cosas que se juntan, no me acuerdo como sinestesia, bueno, no me acuerdo cómo se llama, sinestesia, bueno, sí, sinestesia. Entonces, como de que de pronto o la metáfora, o los sentidos, las sensaciones, se pueden explicitar más un poco en ese sótano para que se sienta el sótano desde el principio. Eh, y ahí puede funcionar una cosa que yo hablo mucho cuando leo los textos, y es el campo semántico del texto, ¿cierto? Las palabras que uses, y él a veces está ahí, y está en muchos lugares de este texto, cómo creas, el terror sí que tiene eso, el terror tiene mucho de coger el campo semántico de la violencia o de lo doloroso, y utilizar unas palabras puntuales para que cuando narres una atmósfera, vos por aquí decir como fermentado en la oscuridad, me pareció gran frase, ¿cierto? O, esperen, enterrados bajo las cobijas, ¿cierto? O sea, como que coger ciertos términos que como que te agudizan la violencia del texto. Lo hace mucho Mariana Enríquez, lo hace mucho Amparo, ay, se me olvidó el apellido, Dávila, Amparo Dávila, ¿cierto? La mexicana. Bueno, Amparo Dávila lo hace también en los textos, y es que con la atmósfera, con la construcción de las atmósferas, también construye lo oscuro, lo extraño. Samantha Schweblin también lo hace muy bien. Entonces, por ahí decís eso, enterrados bajo las cobijas, el frío me cortó o me penetró, ¿cierto? Este tipo de frases, cuando narras lo atmosférico, que intensifican como la sensación oscura del texto. Y a mí eso entonces, aunque olía encierro y humedad, no dice, o sea, ahí puedes utilizar más este tipo de, de frases. Eh, por ejemplo, a mí me gustó esta frase que es simple, pero está potente. A mí me recorrió un frío seco por la nuca. Y me gusta que hayas utilizado nuca. O sea, cuello suena más sutil, nuca suena más fuerte, más golpeador, más... ahí las palabras tienen mucho peso, el lenguaje, la palabra que elegís
o intensifica la sensación de angustia, de locura, de extrañeza, o te la vuelve una cosa muy sedosita que no te funciona para lo que quieres contar, pues digo yo. Y creo que, bueno, que a los personajes les falta un poquito más de gestos que muestren cosas. Por ejemplo, nos recibió con amabilidad, eso está en la segunda página, al final, nos mudamos a los pocos días, compartíamos entrada con una casa más nueva al lado, era de Sabina, una hermana de las dueñas, no se hablaba, ella había crecido en la casa que ahora era nuestra, y aunque ya nunca entraba, se alegró de tener vecinos ahí otra vez, nos recibió con amabilidad. Entonces, claro, la amabilidad tiene muchas formas, y perdón pues que me detengo en la palabra, pero uno puede mostrar a través de un gesto esa amabilidad. Creo que en el cine ese recurso se llama salvar al gato. Es decir, si uno en una película ve que un personaje le da comida a un gato, o sea, un gatico que está por ahí o lo baja de un árbol, uno ya empatiza con el personaje, ¿cierto? Si quieres mostrar que es una mujer extraña pero amable y que es cercana y que no, pues, no tiene mucho que ver con lo perverso del relato, pues puedes ponerla a bajar un gato de un tejado, ¿cierto? O a hacer un gesto de amabilidad. Y eso hace que uno diga, ah, no. Ahora, si quieres dar unos indicios de que es una retorcida, pues habría que hacer otra cosa, ¿cierto? Habría que poner al gato muriéndose ahí y ella viéndola riéndose, no sé, cualquier cosa. O sea, como, pero no tenés que decir amabilidad o no, sino buscar un gesto, sobre todo en la caracterización. Me parece que en la caracterización de personajes los gestos y las acciones pueden decir más que lo que vos digas de ellos con palabras, pues, o con adjetivos. Entonces, bueno, a mí me pareció una nota como Ozzy, ese gato me parece que le da una fuerza, claro, ahí hay varias cosas frente al relato del relato gótico, yo no sé, Gustavo es más experto que yo en ese tipo de relatos, pues yo aquí estoy metándome en un terreno que no, pero tiene todos los códigos del, ¿cierto? Tiene el gato, tiene los niños, tiene la casa, eh, tiene todos los códigos del terror, ¿cierto? Pero también como los alteras un poquitico, para que no se sienta que uno está viendo una película que ya ha visto o un cuento que ya ha leído. Muchas veces me sentía en una película de terror conocida, pues como de, no sé, de Haunting of Hill House, una cosa así, pues como que a veces que bueno darle una singularidad distinta al texto, eso podría funcionar, pues, pero no está mal, es decir, logré verlo todo y logré sentirlo todo. Entonces el gato, claro, el gato está ahí y el gato se comporta de una manera bien particular que a mí me encantó porque el gato me mostró lo extraño que había en la casa, sin tener que decirlo, que es un gran acierto ese gato, o sea, porque el gato no quiere pasar al jardín, el gato se eriza, el gato me muestra cosas que no me muestra lo que no me muestran las palabras, los gestos que hace el gato, es un personaje importantísimo en este texto. Eh, a mí me parece que funciona muy bien. Y luego en la página 3, yo siento que empieza el texto a ser mucho más narrativo, menos enunciativo, y ahí ya empiezo a ver las escenas, y ahí empiezo a ver imágenes, y empiezo a verlas con mayor claridad. Los diálogos empiezan a ser muy ágiles. Eh, y bueno, hay pequeños descaches. Por ejemplo, descaches, es un juicio mío, perdón. Pero pues la ciudad seguía como si nada. No dicen, o sea, literalmente esa frase, la ciudad seguía como si nada. Es como, ah, ok, pues, ¿cómo así? O sea, como que ahí empieza a introducir lo de la ciudad que le cerró las puertas, pero ahí no, ya, mira que no se habla nada de la ciudad, o sea, en realidad la ciudad no está sucediendo, la ciudad es un telón de fondo, eh, y además que seguía como si nada es que, ¿cierto? Es una frase que no, si vos la quitas, yo creo que no se va a extrañar, pues, no sé, no, vos puedes empezar, el idioma ya no sería los oídos, y eso dice una cosa muy bonita y es que ya estamos mamados ¿cierto? De este entorno, ahí dice, esa frase puede decir muchas cosas, ya no sería, porque no es algo placentero, herir no es placentero necesariamente, pues puede serlo, pero en este caso creo que no. Esa frase inicial, yo digo que eso es un conector innecesario, pues yo y a suerte. Pero me gustó mucho esa imagen de el idioma ya no sería los oídos, me parece un buen comienzo de párrafo.
Pero entonces volví a otra frase del mismo estilo: de la ciudad seguía como si nada, pero el frío llegó sin aviso. Es como, ok, pues, el frío llegó sin aviso, no sé cómo lo puedes decir de otra forma. Yo buscaría otra forma de decirlo. Pero luego sigue una frase que me gusta mucho, que es: el bosque se volvió un esqueleto. Y ahí es, a eso me refiero el uso del lenguaje para intensificar las cosas. El bosque se volvió un esqueleto lleva un campo semántico de muerte, de extrañeza, ¿cierto? Escatológico. Entonces a mí eso me parece que está muy bien. Aquí puse en esta parte de la página, dije, esto me empieza a recordar a Stephen King. Ya empiezo, cuando empiezo a leer, digo, esto me va llevando como a ese tipo de escritura. Luego me parece que avanza muy bien y, y bueno, pues son pequeñas frases, Gustavo, que yo ya empecé a notar, donde dice, en la cuarta página era esto, dice: nos miramos en silencio, nos levantamos sin decir nada. Que en dos frases está el silencio y el no decirse nada. Entonces sobra una de las dos, o sobran las dos, ¿cierto? Cuando uno dice eso, pues no es necesario, porque luego decís: nos quedamos parados un momento, congelados por fuera y por dentro, ya eso dice mucho. Y si vos quitas esas dos frases, empezás por algo incluso más fuerte y más contundente para el comienzo de un párrafo, que es: el frío nos golpeó apenas abrimos la puerta del patio trasero. Y ahí vuelve el recurso: golpeó, que me parece que está bien usado, porque hay como este asunto violento de la narración. Vuelven frases que a mí me gustan y que las resalté: con el frío cortándonos la piel y la nieve crujiente. El frío cortándonos la piel, eso me parece que funciona. Y bueno, los diálogos, va muy bien, va muy bien. Fermentando en la oscuridad, ya te lo dije. Hay palabras que disuenan en su registro, por ejemplo, asentí. Por allá más adelante decís en alguna parte, no es miedo, dijo, y ahí se miró serio: es que acá abajo uno se enferma, yo me voy antes de que me dé algo. Nos abrazamos largo en la puerta, nos escribimos, dijo sonriendo apenas, asentí. Y ese asentí suena muy raro en el registro del texto, porque ese asentí suena un poquito más elegante, más elaborado, cuando el texto ha tenido todo el tiempo una narración con un lenguaje llano y sencillo. Pues claro, hay una disonancia textual. Eh, Esa frase de: los días siguientes se aplastaron uno sobre otro como hojas húmedas, es una imagen linda, poética, poderosa. Y bueno. Y bueno, entonces las reflexiones que yo me hacía, bueno, acá hay luego decís por allá, es que un jueves cualquiera tocaron la puerta. Y en los textos narrativos yo soy un poco amigo de las indeterminaciones, ¿cierto? Como prefiero seguir algo que decía Enrique Anderson Imbert, un teórico del cuento argentino. Tiene un libro que se llama Teoría y Técnica del Cuento, y ahí en ese libro tiene algo que a mí me gusta cuando empieza el libro, que él dice que la literatura debe ser una experiencia concreta, ¿cierto? Cuando decimos concreta es lo más determinada posible, no tan abstracta. Entonces, cuando uno utiliza, por ejemplo, la palabra "y voló un pájaro", yo siempre pongo este ejemplo, pues, pero ya María Antonia me lo escucha muchas veces, pero es como voló un pájaro, es una indeterminación, ¿cierto? Si bien hay una determinación de que sabemos que es un pájaro, la pregunta es: ¿qué tipo de pájaro está volando? ¿Un colibrí, una soledad, eso, un barranquero, un petirrojo? ¿Qué pájaro? ¿Cierto? Y a veces la concreción hace que la experiencia sea mucho más poderosa y más contundente. Entonces, evitar las indeterminaciones me parece que puede servir en lo literario, en la medida en que más concreto tengo un texto, más transmite la imagen. Por eso la precisión, cuando decimos precisión, no es que simplemente sea quítele todo al texto, sino que la palabra que usamos es la palabra la que necesito para contar esa experiencia. Entonces, es distinto decir un colibrí picó un guayacán, pues, o se pegó, o se separó en un guayacán. Tú ves el colibrí y ves el guayacán, ¿cierto? A decir un pájaro se paró en un árbol, que es una generalidad. Por eso la literatura es una experiencia concreta, y pues a mi juicio, y nos tiene que hacer llegar como a lo más. Entonces, cuando uno dice un jueves cualquiera, se pierde, entras en el terreno de esa indeterminación, ¿cierto?
no puede ser un jueves cualquiera, pues tiene que ser un jueves concreto, específico, o no, este jueves tocaron la puerta, o tal jueves, no sé, pues como, pero el cualquiera pues ahí como que no funciona. Luego por ahí en esa misma página hay un de verdad, es como esa noche dormido mejor, de verdad, o sea, como que le estuvieras hablando al lector, pero durante todo el texto puede funcionar, es decir, no está mal hacerlo, no es que sea un error, sino que es como extraño porque el registro no iba por ese lado como en una voz a la segunda persona que le habla al lector, sino que va en una primera persona. Eh, es una primera persona que puede darse de vez en cuando cambiar a la segunda y a la tercera, y eso me parece que está muy bien, pero aquí fue como tan, para mí, fue tan ruidoso que me hizo, no, lo puedes usar, funciona, pero yo creo que entonces como que colonizaría un poquitico, hablando de colonizadores, colonizaría un poquito más los textos durante, pues como en otros momentos, ¿cierto? En otros momentos donde se le haga el guiño al lector o a quien le esté contando, ¿cierto? A quien le esté contando esta historia. Porque los cuentos o los textos siempre se le cuentan a alguien. Eh, que por eso a veces es tan peligrosa la primera persona en presente, porque uno dice a quién le está contando a alguien en primera persona en presente. O sea, está como yo hablándome a mí mismo mientras voy caminando. Camino, ¿a quién le estoy contando eso? Eh, entonces aquí es más como eso, cuando te funciona ponerle de verdad esas aclaraciones a esa persona que está leyendo, lo puedes hacer, pero que esté más, para que no quede como como muy llamativo dentro del texto, porque solo se hace una vez. Eh, listo. Y bueno, otra frase que para eso puede estar, hay mejores imágenes y vos las usas como todo estaba en silencio. Todo estaba en silencio. Ahí mismo en el mismo texto tenés recursos para mostrar el silencio mucho mejores. No se escuchaba un pájaro, que por ahí decís, ¿cierto? Hay como otras maneras de decirlo. Y ya para terminar, ya me fui como deteniéndome en las palabras primero, como en ese primer barrido. Bueno, otra frasecita, el estómago apretado como un nudo viejo, me encantó, qué frase más bacana. El estómago apretado como un nudo viejo, eso suena, y además por el contexto de la casa, ¿cierto? Y de la antigüedad que tiene esa casa, y por como un temor atávico además, que también comparte con esa casa esa vejez. Me gustó mucho esa frase, tiene como mucha potencia. Y entonces aquí las preguntas que yo me hice al final, perdón, es ¿para qué sirve el comienzo? Ese comienzo, ¿para qué nos sirve narrativamente? El tema de la ciudad que repele está muy enunciado, pero entonces, ¿qué? La segunda pregunta que me hice es ¿qué busca esta familia? ¿Qué ilusión tiene? ¿Y qué pasa con ese personaje principal? Que creo que está muy bien elaborado, pero no siempre se tienen que elaborar los personajes secundarios en un cuento. El cuento no da para eso porque no es una novela, pero los personajes secundarios no deberían estar ahí gratuitamente, porque si pudiste haber llegado, ese narrador pudo haber llegado a Múnich con familia o sin familia y el texto igual va a funcionar, ¿cierto? ¿Qué le aportan la familia a ese texto narrativo? El gato sí le aporta un montón, porque el gato te permite mostrar eso extraño que sucede ahí. El amigo funciona porque entonces al amigo le pasan cosas, pero la esposa al final dice algo, ¿cierto? Al final dice algo, pero no sabemos mucho más. Y con los hijos también hay como un guiño, un gesto, pero muy tímido. Ahí podría intensificarse un poquito eso. ¿Qué otras capas podría tener este texto? Que me hice esta pregunta cuando lo leía. Aparte de contarme la historia y decir, pucha, puedo sentir a veces temor porque el final me pareció muy bacano, me gustó ese final, pues aquí podemos discrepar, pero a mí me gustó ese final extraño, ese final abierto, raro, me gustó. Pero ¿qué más me dice este texto? ¿Qué más me cuestiona este texto? Yo me lo estuve preguntando porque yo cuando leía la historia yo decía, bueno, ¿de qué más va este texto? Como ¿qué otras preguntas me arroja el texto en sus subtextos? Yo decía, ¿cuál es? Porque aparte de la extrañeza, aparte de sentir extrañeza, aparte de sentir que hay algo que está ahí inminente, al acecho, ¿qué más hay ahí? ¿Qué más me dice, no sé, de lo político? Porque el tema de la ciudad puede funcionar.
como una capa política, es decir, la migración y la xenofobia y la exclusión, y la relación difícil con el extranjero que hay en muchos de estos países. Eso podría ser otra capa puede ser la ruptura familiar, otra capa puede ser la locura del personaje, pero qué más capas le podría buscar a este texto para que no solo me diga lo que me está diciendo, ¿cierto? Que creo que era como una de las preguntas que me hacía, y por eso de pronto sentí tanto y extrañé tanto el abandono de esa ciudad, ¿cierto? Como esa ciudad que rechaza, porque ahí había otra capa interesante, ¿cierto? Con la vecina, hay unas cosas que se pueden explotar más para reforzar esa capa, y bueno, y los niños, que cuando metes en un género como este o un texto de estos niños, son una potencia narrativa impresionante para el lenguaje, porque permite el asombro, la poesía, es más, como la poesía de lo extraño, porque con los niños, así como el gato se eriza, los niños pueden ver cosas con la mirada del niño y no con la mirada del adulto, desprovista de ciertos prejuicios, que puede servir para intensificar ciertas sensaciones del texto. Bueno, eso por el momento. También me extendí mucho, pero pues, fue muy bacano leerte, Gustavo. Tiene acá que valora además mucho y es el ritmo, tiene ritmo, no es un texto aburrido, no es un texto lento. Puede ser lento, pero y el ritmo se define dependiendo de lo que le quiere narrar, pero como este texto tiene esa lógica de lo gótico, pues la velocidad funciona, ¿cierto? El ritmo funciona. Bueno, esa es mi lectura. Muchísimas gracias, Sebastián. Yo no sé, Gustavo, te iba a dar la palabra justamente. Dale. Gracias, Gustavo. Sebastián, no, ante todo, muchas gracias, muy agradecido pues, por tomarte el tiempo de leer el cuento y de dedicarle también el tiempo de ir como detalle por detalle. Aquí estaba como loco tomando notas, muchas cosas, o sea, como lo contabas antes, que, o sea, y lo he compartido mucho con los demás integrantes, que a veces cuando uno pone un cuento, uno dice, no, ya entregué aquí el cuentazo, esto es un súper cuentazo, y sí necesita como esos otros ojos, esa otra lectura que te hacen esos cuestionamientos y esas preguntas y que dan claridad. Entonces, ante todo, muy agradecido. Muchas gracias, muy interesante, tomé muchas notas. Y sí, hay cositas que ahora que lo dices como que sí, tal vez me quedé cortico, y creo que en este texto peco, y lo voy a decir así súper rapidito, que yo les contaba a los compañeros, esto empezó como un texto como de, no sé, 15 páginas, y era como que cuando lo leías como que estoy contando una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con la historia de la casa, se redujo más, y entonces hay como elementos como que oh, tal vez sí pueda volver y rescatar elementos de la familia, de lo que yo quería decir con la ciudad para tratar ese tema de la migración, etcétera. Entonces me parece interesante eso, como que sí se puede volver como a esa primera versión o a versiones anteriores y empezar a rescatar elementos que tal vez por ese miedo a extenderse, como que esto lo estoy haciendo muy largo, muy aburrido, nadie se va a leer esto entero, puede pecar uno de que empieza uno a botarle tijera a una cantidad de cosas que de pronto sí tienen valor dentro de la historia. Muchas gracias de nuevo. No, Gustavo, te felicito, va muy bien este texto, o sea, va por muy buen camino. Lo que creo es que, por ejemplo, hay saltos temporales, para darle bolas al tiempo también. Esos saltos, esas elipsis temporales son muy grandes, o sea, como de un momento a otro, ¡pum!, ya están en la casa. Entonces también la pregunta es, o están de una entrada, ya están en la casa, ¿cierto? Y la narración empieza en la casa, es otra opción. O, listo, dependiendo mucho de qué tanto salto temporal quieras dar, porque también el salto temporal es una cosa, es un recurso, o sea, lo que no se dice y lo que se omite entre un tiempo y otro, pues también dice cosas, pero hay que pensarlas bien como desde ahí, que te puede funcionar y recuperar de otras cosas que digas, me potencian lo que quiero contar, lo que quiero que pase con estos personajes. No, gracias a vos por escuchar. Sebastián, muchísimas gracias a ti por la lectura tan juiciosa. Yo creo que fue de muchísimo provecho. Creo que ahora mismo todos los otros participantes de Disotopías estamos envidiosos por no haber subido nuestro texto y haber dejado que ganara el de
el de Gustavo Valderrama, ¿cierto? Siempre tenemos una especie de pregunta final y es que Gustavo Valderrama le puede preguntar algo a los lectores, es decir, a quien están leyendo, ¿cierto? Yo no sé, Gustavo, si tienes una pregunta muy puntual para Sebastián, si tienes algo ahí como en mente de todo lo que te dijo o si las cosas están muy claras. No, realmente no tengo ninguna pregunta ahora. Simplemente como Sebastián dijo que tal vez él podría mandarle una foto de las notas que tomaba María Antonia, sería increíble. Sería increíble porque si hay mucho material y muchas cosas de las que puedo echarle mano y tratar de mejorar el texto. Entonces, nada, yo estoy muy contento con esa lectura que hizo Sebastián. Ojalá nosotros le pudiéramos dedicar tanto tiempo a cada uno de los textos, ¿cierto? Y hacerlo de esta manera tan detallada. Creo que Sebastián nos ha ayudado también en ese sentido, no solamente a Gustavo, que es el autor del texto, sino a los que leemos, a nuestros compañeros, pues fijarnos que también se puede hacer este tipo de lectura y no solamente el comentario ahí unos minutos antes de que empiece la charla. No estoy criticando a nadie, no estoy regañando a nadie, ¿cierto? Pero ojalá si se sienten aludidos, pues ojalá recuerden que, como siempre he dicho, este espacio es nuestro y solamente seguirá siendo en la medida en que todos participemos. Si les parece bien, entonces vamos a ir cerrando. Yo quiero agradecerle de nuevo a María Antonia por todo lo que hizo para que esta jornada fuera así y, por supuesto, agradecerle a nuestro invitado, Sebastián. Como lo dije al principio, somos un taller de escritura creativa, nos reunimos de manera libre cada semana durante 1 hora y quedas cordialmente invitado a acompañarnos el día que quieras. Las puertas de Isotopías están abiertas y en alguna ocasión crees que podemos ayudarte, pues nosotros encantados. Al resto, recuerden que nos vemos entonces dentro de 8 días. Ya hay 2 textos que esperan nuestra lectura y comentarios. No sé si María Antonia y despide, ya que presentaste a Sebastián, te despides y le agradecemos a todos. Dale. Gracias, Gustavo. Sí, gracias, Sebas, por esa lectura juiciosa. Creo que pues hoy nos alargamos un poco y es muy bonito porque también creo que en este ejercicio de los lunes cada vez más estamos haciendo el ejercicio un poco más lento. O sea, como que antes lo hacíamos muy rápido, pero recuerdo que la última sesión pausamos mucho en un texto, entonces como que quizás también los ritmos y esta sesión de hoy nos inviten a seguir pausando más en los textos de cada compañero y quizás tener como menos textos cada lunes para darle más atención y cuidado. Entonces, gracias, Eva. Yo siempre quedo muy contenta de tus talleres, de tus lecturas generosas también de los textos míos, de los de otros. Entonces, muchísimas gracias y gracias a todos también por quedarse todo ese rato. Gracias a ustedes por aguantarme este rato largo. No sé ni cuánto duraba, yo todo tranquilo. Yo dije, yo no sé si era hasta las 7, pero me desbordé, pero lo hago con mucho cariño y me encanta conversar y pues me tomo con mucho, como se han tomado conmigo el tiempo de leerme, yo me tomo el tiempo de leer a las personas y sé que para quien está intentando escribir esas lecturas, como con atención, con amor, yo pues amor en el sentido de atención plena en los textos, creo que ayudan mucho, me los valora mucho. Entonces trato de repetirlo y entonces discúlpeme si me alargué un poquitico, pero muchas gracias por la invitación y nos estamos viendo por ahí. Yo siempre feliz de volver cuando quieran. Bueno, hasta luego. Chao, chao. Gracias, Eva. Chao, muchas gracias. Gracias. Bien. Chao.